vamos hacia el tema que hemos prometido hablar de algunos casos relacionados con, no sé si se puede decir oleada, Carlos, en la época de 70, 78, a partir de casos, por ejemplo, con lo de Juan Pérez. Bueno, el año 1978, como le comentaba en algún otro programa, acá en Argentina fue un año muy especial por la gran cantidad de casos que hubo del tema OVNI. Seguramente algún oyente que haya vivido en aquel año recordará que cada 2 por 3 salía en televisión o en los diarios o en las revistas información sobre el tema OVNI, de algún caso y más. No solamente gran cantidad de casos, sino gran calidad de casos, o sea, muchos casos, como decías vos, de tercer tipo, es decir, no solamente una simple luz que se vio en el cielo, sino casos de encuentros cercanos. En medio de toda esa oleada ocurre el 6 de septiembre este caso de Juan Oscar Pérez, de Testigo de Otro Mundo, pero por ejemplo, para nombrarte algunos casos, 6 días después, el 12 de septiembre, también en Venado Tuerto, un testigo, Roberto Torres, también es perseguido literalmente mientras iba en bicicleta hacia su trabajo por un ovni, o sea, un ovni, un gran objeto se la pone encima y lo sigue por un rato. Y este caso ocurre a los pocos días del caso de Oscar Pérez, y Juan Oscar Pérez no se entera de este caso hasta que se hizo la película. O sea, después de 30 años. Claro, Juan Oscar Pérez pensaba que lo que le había pasado a él, solamente le había pasado a él y a nadie más. Ajá. Por eso no lo podía comentar porque se le burlaban. Pero sin embargo, a pocas horas, te diría, de su caso, ocurre algo muy similar, ahí mismo en Venado Tuerto, o sea, a pocos metros de donde él estaba, ocurre algo muy similar. Y él nunca se enteró hasta que se hizo la película, y gracias a la película se pudieron conocer los testigos, digamos, ¿no? Por ejemplo, septiembre también fue un caso, tuvo también el famoso caso del rally. Allá en el año 71 hubo un caso que fue cuando se corría el rally de América del Sur. Hubo un caso que fue una teletransportación, digamos, de uno de los autos, que eran conducidos por 2 chilenos, de apellido Acevedo y Moya, allá por el sur de la provincia de Buenos Aires, por la zona de Salina de Piedra. Digamos, un objeto, una luz, se le posa arriba del auto, lo levanta, lo eleva literalmente, lo lleva varios kilómetros así elevado hasta que lo deja nuevamente en tierra. Ese caso ocurre el 23 de septiembre, o sea, unos 17, 18 días después del caso de Pérez. Imagínate lo que fue el mes de septiembre, bastante movido con respecto al tema OVNI, y casos muy, muy fuertes, digamos. Carlos, te habla Antonio Pérez. Mirá, te quería comentar, te debes acordar, un caso muy importante que sucedió en mayo del 78, que finalmente cayó en Bolivia, pero hizo un estruendo tan grande que se sintió a 100 kilómetros de la redonda. Se sintió en Orán, en Aguas Blancas, en Tartagal, y finalmente vino gente de la NASA, se llevó lo que cayó y bueno, nunca se supo, pero varios relatos de pobladores dijeron que era un objeto cilíndrico que despedía humo azul. ¿Te acordás de ese caso? Eso fue anterior, en mayo. Exactamente, el caso en la frontera argentina-boliviana, claro, del Cerro El Zaire. Claro. Si mal no recuerdo, fue el 6 de mayo del 78. Sí, lo investigó don Pedro Romaniuk en su momento. Y lo plasmó. Claro, sí, bueno, esa fue una de las caídas más importantes que tuvimos acá en Argentina. Claro, sí, tal cual. Técnicamente fue en Bolivia, pero se lo toma como un caso argentino porque fue en la frontera. De hecho, ese caso fue cubierto por los medios nacionales, por Canal 13, ¿me acuerdo? Bueno, eso te quería comentar. Vos acordate que estaba Mónica y César en el noticiero de Telenoche. De un día para el otro no se habló más del tema. Vos sabés que fue algo impresionante. Sí, lo cortaron enseguida. Y nos quedamos todos con la intriga. Después nos enteramos, yo cuando fui a Salta estuve averiguando, y bueno, sí, evidentemente, vinieron gente de Estados Unidos y acordonaron todas las zonas y llevaron lo que... Ese tipo de casos, ¿no? Cada vez que hay una caída o pasa algo así muy llamativo, que puede haber resto de algo, sea lo que sea, aparecen como siempre los casos, la gente que habla inglés, los hombres de negro. Eso es algo muy típico. Y después dicen que fue un meteorito, lo que ya sabemos. Qué interesante es cuando se producen las oleadas, ¿no, Carlitos? Qué interesante eso, ¿no? Porque se produce una oleada, hay un montón de casos, como te digo, hay casos que a lo mejor no sabemos lo que ocurrió, porque hay casos donde gente o por vergüenza no comenta, o por no saber a quién comentarle. Pablo, yo rescato una cosa que vos me decías en la semana, mientras hablábamos por teléfono. Sí.
de que si uno, digamos, nosotros conocemos de esa oleada algunos casos, claro, muchos casos algunos, pero realmente cuántos casos más habrá que no se dan a conocer. Sí, eso, seguro, que no lo se que conoce. siempre hablamos. sí, lo que siempre hablamos. Bueno, Acá tenemos en la mesa a Nancy Benítez, por ejemplo. Ella es de, provincia de Formosa, y cuenta historias de boca en boca que han pasado en la provincia, de chica. Lo sabe ella íntimamente por familia, amigos, de la década del 80, episodios que únicamente lo sabemos porque se transmitió de boca en boca. Vos sabés que a Funes, allá en el otro pueblo, le bajó una nave y se entera nada más que a lo mejor 2 o 3 familias y nada más. Y no sabe, y capaz que tiene una relación impresionante, y lo saben nada más que poca gente. Sí te quiero mencionar otro caso que por ahí no es muy conocido, Sí. que ocurrió también en septiembre del 78, o sea, el mismo mes del caso Pérez, que fue un ovni que aterrizó literalmente en la base naval Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Ajá, sí. Donde, bueno, yo tuve justo la oportunidad de conocer a uno de los testigos de ese hecho, un soldado que estaba haciendo la conscripción en ese entonces, y bueno, literalmente le dispararon al ovni, al objeto, pero ráfagas y ráfagas de tiro, hasta que en un momento dado, bueno, se acercan los soldados como para acercarse al objeto y se enciende una luz inmensa y se eleva y se va. Pero fue un caso de un aterrizaje de una base naval donde se le disparó al ovni. Obviamente no se le hizo nada porque no siempre tan amistosos los disparos. Pero fue un caso en el año 78 en la base naval en septiembre, que para mí es uno de los casos muy interesantes, más interesantes de Argentina y poco conocido, poco difundido. Sí, qué cosa interesante también, mirá para hacer un libro, ¿no? Los casos de la gente que se defiende de estos objetos, que no le hacen mella al objeto. Le tienen con que le tiren, con un misil, y no le hacen nada. Qué cosa interesante. A veces tenemos que ponernos a analizar que entonces no se trataría en ciertos casos de objetos terrestres, porque yo creo que un objeto terrestre con cualquier elemento fuerte, un misil, lo derribaría. Pero hay casos donde de gente se ha defendido de ver estos con armas y lo ha disparado y no hubo casos, sí, no hubo casos de este tipo. Bueno, yo también me preguntaría si bien muchos objetos parecen sólidos, parecen objetos de un plato volador sólido, hay que ver si realmente son sólidos. Por ahí no son tan sólidos, y las balas, digamos, siguen de largo. No sé si entiende a lo que voy. Sí, obviamente. Carlos, ¿qué más nos queda por recordar un poco las oleadas de la década del 70? ¿Qué podés añadirle algún caso más o algo que te haya llamado la atención en tus investigaciones? Siempre centrándonos en el 78, que fue un año muy especial. Otro caso famoso que seguramente muchos de ustedes ya conocerán es el famoso caso del dique La Florida. Sí, obvio. Que ocurrió el 4 de febrero del 78. Fue un año de muchos casos de encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, de encuentros directos con los seres. Por eso, insisto, es un año no solamente de muchos casos, sino de gran calidad de los casos. Otro caso también tal vez no muy conocido para el público en general, pero dentro del ambiente más o menos conocidos, que también ocurrió en el 78, fue el que ocurrió en Ramblón, en el límite entre la provincia de Mendoza y San Juan, donde ahí no hubo apariciones aéreas, pero sí un objeto muy cercano que estuvo por el terreno. Bueno, un caso que en su momento tuvo cierta trascendencia. Exactamente. Oleada, mutilación, abducción. Hay gente que dice, ¿y esto qué hablan en chino? Entonces a veces tenemos que explicar, cuando decimos una oleada, ¿qué significa una oleada? No, oleada es simplemente cuando ocurre una cantidad de casos que van por encima de la media en un espacio de tiempo o de lugar determinado. Es decir, en palabras simples, cuando generalmente las oleadas lo tomamos por año. Cuando en un año
ocurre una gran cantidad de casos que supera la media, el promedio, digamos, anual, decimos que estamos en presencia de una oleada o de un pico. ¿Por qué? Porque eso cuando lo ubicás en una gráfica, cuando en un dibujo pones la cantidad de casos que hubo cada año, algunos años te va a dar que esa gráfica se va para arriba, digamos, como el 78, digamos, que hay como un pico, una montaña. También es todo un tema para discutir, el tema de las estadísticas. Según quién la hace, ¿qué ¿no? casos se vuelcan a la estadística? Porque muchos elaboran estadísticas en base a denuncias, entonces por ahí toman, suponte, 200 casos, porque tienen 200 denuncias. Pero después, cuando uno empieza a analizar algunas denuncias en particular, por ahí son confusiones, o sea, no toda denuncia es un caso omni, digamos, ¿no? Porque puede ser confusión y demás. Entonces, a veces hay que depurar un poco eso y la cantidad de casos realmente son menores. Está también lo contrario, ¿no? De que por ahí hay muchos casos que no se denuncian, entonces no se llegan a conocer. Entonces, el tema de las estadísticas, yo creo que hay que hacer todo un trabajo de depuración más fino, digamos, de lo que por ahí se hace. Realmente no se hace esto por una cuestión de tiempo, por ahí de gente que se dedique particularmente a eso. También puede pasar otra cosa. Suponte que ahí en la región, en el oeste, donde están ustedes, en el oeste del Gran Buenos Aires, durante una semana, por dar un ejemplo que estoy inventando, durante una semana se denuncian muchísimos avistamientos de luces. Entonces tenés como 50 denuncias en un periodo muy corto de tiempo, en un lugar muy específico. Eso por ahí en la estadística general se toma como un caso solo, pero en realidad es un caso que engloba un montón de pequeños casos de muchas denuncias, lo que ocurren en muy poco tiempo en una zona muy específica. Hay que tenerlo también en cuenta cuando se hacen las estadísticas y demás. Siempre la estadística no es tener los datos exactos, la cantidad exacta, sino ver las tendencias. Entonces vos con las estadísticas, más allá que después hay que depurarlas y demás, vos lo que estás viendo es una tendencia de tiempo y de espacio. Es decir, bueno, tales lugares están ocurriendo muchos casos, o tal año hubo muchos casos, pero te da una tendencia. Pero no tenés, y nunca vas a tener la cifra exacta de casos. Ni hablar de casos de fenómenos, por ejemplo, el tema de los visitantes de dormitorio, esos seres que te aparecen adentro de la habitación. Ya Claro. no estamos hablando de naves, sino de seres que aparecen dentro de la habitación, que inclusive ahí mismo en la ciudad de Buenos Aires hubo un montón de casos de ese tipo. Esos casos es muy difícil hacer una estadística porque son muy difíciles de que la gente denuncie ese tipo de casos, pero los hay. Justamente estábamos hablando el otro día acá con los muchachos y le decíamos a la gente los casos que había investigado Liliana Flota con Eduardo Grosso en la zona de Devoto. Solamente en la zona de Devoto, la gran cantidad de casos de abducción que hubo era impresionante. Así que yo estoy hablando de una zona. Como a lo mejor Néstor Berlanda y otros investigadores han investigado en la zona de Rosario. A lo mejor toman un porcentaje un lugar muy grande de investigar, pero no se sabe en otros lugares si han pasado lo mismo, la misma cantidad de Por eso casos. es importante compartir información entre la gente que está en el tema, digamos, ¿no? Porque si vos solamente te quedás con lo tuyo, con lo que vos investigaste en tu zona, vas a tener una visión muy limitada del fenómeno. Para comprender el fenómeno en su totalidad, en su globalidad, digámoslo, necesitas compartir información con otra gente que esté en el tema. Seguro, eso es lo que hacemos. Compartir información y experiencia para tener una visión más amplia. Sí, eso es lo que pasa en tu lugar. Eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata. Y justamente lo interesante de todo esto, que le pasa a muchísima gente, y que entre esa gente no se comunican entre ellos para contar la experiencia. Y todas las experiencias prácticamente coinciden con un relato de haber visto a tal ser, y cuando lo dibujan con, bueno, con las mismas características. La universalidad del fenómeno, ¿no? O sea, exactamente. El fenómeno ocurre en todo el mundo y con las mismas características. Te mando un abrazo y bueno, nos seguimos viendo en cualquier momento, Carlos, y ya vamos a una pausa de paso. Dale, un fuerte abrazo. Un abrazo. Volvemos con esto que es Misterios de mi país.